Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Estamos a martes y recorriendo esta primera semana en la nueva guía devocional sobre el Evangelio de Marcos. La hemos titulado Marcos, el Evangelio del Siervo de Dios. Esta guía la enviamos gratuitamente en PDF a todo aquel que la solicite, enviando un correo electrónico o un WhatsApp a los correos y a las direcciones que aparecen en pantalla. Deseamos que esta guía sea de mucha bendición para vuestra vida espiritual. En esta mañana nos toca meditar en Hechos capítulo 13, porque esta primera semana la estamos dedicando al personaje, diríamos así, a la persona de Juan Marcos, el autor del Evangelio, y estamos siguiendo las pistas sobre su vida que encontramos en las páginas de la Escritura. En Hechos capítulo 13, versículo 1 dice: había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estando sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les he encomendado. Entonces, tras haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En nuestra lectura de hoy encontramos un ejemplo de cómo Dios guía la vida de aquellos creyentes que desean, sobre todas las cosas, hacer la voluntad de Dios. Lo hace mediante la dirección y el consejo de personas espirituales. Dios guía a los que trabajan en medio del pueblo de Dios, aconsejando, pastoreando a los hermanos en la fe, pero sobre todo aquellos que manifiestan una clara dependencia del Señor en sus vidas personales. En estos tiempos tan especiales para la Iglesia, el Espíritu Santo se reveló con meridiana claridad en medio de ellos. No se nos dice exactamente cómo lo hizo, pero sí que entendieron que era lo que Dios quería que ellos hicieran, señalando, separando y entregando a aquellos hermanos que eran tan útiles en medio de la congregación a una tarea misionera en la que el reino de Dios sería proclamado, alcanzando a muchas otras naciones y pueblos con el mensaje del Evangelio. Así pues, la iglesia apartó a Pablo y Bernabé para la obra que tenía Dios preparada para ellos. Apartar significa separar con un propósito especial. Nosotros también debemos dedicar a nuestros pastores, misioneros y obreros cristianos para las tareas que Dios les encomienda. Podemos también dedicarnos con nuestro tiempo, dinero y talentos para la obra de Dios. Debes preguntarle a Dios: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿A qué quieres, Señor, que yo me dedique? ¿Cuál es el sitio en donde tú me quieres colocar en la vida de la iglesia local? Aún yendo tras los mares como misionero, enviado para llevar el mensaje del Evangelio, o trabajando entre los niños, haciendo visitas a los enfermos, a los mayores, dando testimonio y repartiendo literatura, hablando de Cristo a las personas a tu alrededor. ¿Cuántas cosas y cuántos lugares de ministerio podemos tener bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo? Tal vez hoy no experimentemos en la práctica una revelación divina de la naturaleza que el Espíritu Santo usó, pero Él sigue sabiendo cómo guiar, dirigir, llamar y confirmar su voluntad en medio de su pueblo.
Qué maravilloso es que cuando Dios levanta creyentes consagrados que sirven al Señor, que usan los dones espirituales que Dios les ha dado, es a estos precisamente a los que Dios llama. Este fue el comienzo del primer viaje misionero del apóstol Pablo. La iglesia se involucró al enviar a Pablo y Bernabé, pero como tenemos el subtítulo en nuestro devocional, el plan era de Dios. Qué hermoso saber que Dios estaba conduciendo. Ahora, ¿por qué Pablo y Bernabé fueron a estos lugares? Primeramente, porque el Espíritu Santo los condujo. Siguieron las rutas de comunicación del Imperio Romano y obviamente eso facilitó el viaje. Visitaron poblaciones clave y centros culturales para alcanzar tanta gente como fuera posible. Fueron a las ciudades con sinagogas, hablando primero a los judíos, con la esperanza de que vieran a Jesús como el Mesías y que ayudaran así a esparcir las buenas nuevas a todos. Lo que descubrimos en la lectura de hoy es que estos hombres son separados para ser usados en la obra del Señor bajo la guía, la conducción del Espíritu Santo. Todos los que son separados por el Señor son separados para trabajar, pues Cristo no quiere siervos inútiles, ni vagos ni holgazanes, pero no son ellos los que se han de ofrecer para el trabajo, sino que el llamamiento ha de proceder del Señor. Dios no llama a gente desocupada, ni a creyentes observadores. Él llama a los que sirven en estas situaciones. El llamado al ministerio es confirmado no solo en el propio corazón de la persona que experimenta la carga que Dios coloca al llamarle a realizar una tarea determinada, sino que también los que pastorean la iglesia reciben la visión, comprenden el llamado y a pesar de que son conscientes de que enviar un hermano en misión puede parecer una pérdida para la iglesia local, saben que están invirtiendo en el reino y que Dios no dejará de bendecir y levantar a otros que suplirán la ausencia de los que parten tras nuevos horizontes en el ministerio santo al que Dios les llama. Dios ya había llamado a Pablo a ministrar a los gentiles en su propia conversión en Hechos capítulo 9 y versículo 15. Y más tarde él lo recordará dando testimonio en Hechos 21. Ahora llamó a Bernabé para trabajar con él. La iglesia confirmó el llamamiento de ambos, los comisionó y los envió. El ministerio del Espíritu Santo mediante la iglesia local es equipar y nombrar a los creyentes para que salgan y sirvan. La Junta Misionera Moderna hoy es simplemente una agencia que envía y que facilita la obra autorizada por la iglesia local. Y qué bueno es cuando hay organizaciones e iglesias con una visión compartida para apoyar la obra misionera que a veces una iglesia sola no puede afrontar. Pero juntos enviamos nuestros donativos y reunimos un fondo que respalda, que alienta, que bendice y que sostiene la obra misionera allí donde el Señor la quiera tener. Ahora, Bernabé y Pablo, vamos a leer mañana, llevaron consigo a Juan Marcos como ayudante. Juan Marcos era sobrino de Bernabé, aunque también la misma palabra es utilizada y en las versiones más modernas se le detalla como el primo de Bernabé. Y la casa de su madre, de la madre de Juan Marcos, en Jerusalén, era un lugar de reunión para los creyentes, como hemos leído ayer en Hechos capítulo 12. Es probable que Pedro haya sido quien condujo a Juan Marcos a la fe en Cristo,
porque en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 13, Pedro dice, Marcos, mi hijo, os saluda. Así que de esta manera vemos la influencia que algunos hombres tuvieron sobre la vida de Juan Marcos. Juan Marcos sin duda ayudó a Bernabé y a Pablo de numerosas maneras, y en eso vamos a detenernos mañana de una manera especial. Él les alivió de tareas y detalles que habían interferido con el ministerio importante de la palabra que ellos desempeñaban. Y así es como Dios nos coloca a cada uno de nosotros en un determinado lugar para que el cuerpo de Cristo sea ágil, vivo, eficaz y pueda llevar adelante la obra y el testimonio a la cual el Señor Jesús nos ha llamado. ¿Cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo? ¿Qué lugar estás desempeñando allí donde el Señor te ha colocado para extender el testimonio y compartir de su reino? Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, tú tienes un plan para cada uno de tus hijos. Que seamos sensibles a tu voluntad y que estando atentos sepamos responder, enviando, respaldando y colaborando con los que tú llamas al ministerio y a la misión. En tu nombre, amén. Que el Señor bendiga esta meditación a nuestras vidas en esta mañana, mientras que nosotros nos mantenemos bendecibles, porque lo que nos deleita también nos dirige. Que haya en nosotros sed de Dios. Hasta mañana.